El objeto de estudio corresponde al título que otorgamos a esta investigación, siendo los códigos de conquista en la danza de matlachines Los Choris de Rincón de Romos, Aguascalientes, en su peregrinación a la Basílica de Guadalupe. El marco teórico correspondiente es el propuesto por los autores Jesús Jáuregui y Carlo Bonfiglioli en su obra Las danzas de conquista, México contemporáneo, siendo 7 lenguajes propuestos: el dancístico coreográfico, musical, mímico, verbal, ideológico exegético y de vestuario y parafernalia. Posteriormente, si presentan alguna confrontación, volviéndose códigos dancísticos a la semántica de conflicto. De los objetivos presentes en la investigación tenemos: identificar los posibles códigos de conquista. Asimismo, se desprenden las siguientes interrogantes. La metodología utilizada es la visión etnográfica, la observación directa, registro audiovisual y entrevista. La caracterización para el complejo de danzas de conquista que plantearon los autores ya mencionados se resume de la siguiente forma. Cito: la formación de 2 grupos cuyo antagonismo se fundamenta por medio de la escenificación de un combate en la conquista recuperando o defendiendo su territorio, es decir, la confrontación de carácter étnico-religioso de los bandos en pugna y el aspecto épico-militar del conflicto representado. Para esto los autores utilizan 9 ejemplos de danzas, las cuales están subclasificadas en 3 partes. Las primeras, las danzas vinculadas a personajes y acontecimientos de la historia de México, que concierne al sistema de conquista, conquistadores versus indígenas. El segundo, que remite a las danzas de moros y cristianos, y la tercera, que comprende las fugas temáticas. Para pasar a parte de la contextualización de la danza, es necesario mencionar que en este contexto de presentación fue apreciada en la explanada Plaza Mariana dentro de la Basílica de Guadalupe. Como señalan Carlo Bonfiglioli y Jáuregui, los procesos dancísticos son hechos simbólicos complejos, conformados por un núcleo de movimientos rítmico-corporales que se vinculan de manera variable con otras dimensiones semióticas. Los desplazamientos kineto-coreográficos se articulan con música y canto, e incluso en ocasiones con declamación o gestualidad mímica. Del mismo modo, el cuerpo danzante es vestido y ornamentado para potenciar su fuerza expresiva, mientras que el espacio escénico adquiere un tratamiento cargado de sentido. Los movimientos corporales, al efectuarse en un registro estético distinto al de la vida cotidiana, se transforman en lenguajes. En consecuencia, todas las dimensiones de la práctica dancística portan significación, aunque muchas veces funciona de manera implícita, y se combinan para producir un mensaje global. En las danzas drama o danzas teatrales, entre las que se encuentran las danzas de conquista, esta función comunicativa se intensifica por su carácter narrativo. Citando a los autores, el conjunto de hechos comunicativos en las danzas de conquista se puede agrupar en 7 códigos o campos semánticos principales: teatral mímico, teatral verbal, coreográfico, musical, de la indumentaria y parafernalia, escenográfico e ideológico exegético. Así se estructuran unidades diferenciadas por rasgos contrastivos, seleccionados entre 2 términos opuestos o entre la presencia y ausencia de un atributo. Ejemplos de estas oposiciones, según los autores, son sonido grave, sonido agudo, color brillante, color opaco, con máscara, sin máscara, sonido musical o ruido. Matlachín. Warman, en su libro La danza de moros y cristianos, nos dice que es un vocablo. La academia le da un origen árabe, matawichin, que significa enmascarado. Sin embargo, Juan Jesús Cervantes Montoya, en su ensayo La danza de matlachines en Aguascalientes, Historia y Tradición, 2018, menciona que fue en el norte de México donde la palabra matachín se transformó en matlachín, quizá por un cruce cultural entre los matlacincas, que en el náhuatl significa señores de la red. Igualmente, menciona que en latín vulgar matus significa loco, y así llamaban a los bufones y arqueliques que sus locuras pretendían divertir al público. Lo más probable es que cuando los españoles vieron las danzas religiosas de los indígenas, por sus frenéticos movimientos y por su atono colorido, recordaron a los matlachines europeos, y así llamaron a los danzantes americanos. Gabriela Valdés Martínez, en su proyecto de titulación llamado Los Guerreros Cósmicos de la Gran Chichimeca, registro dancístico de la danza de matlachines El Visitador en julio del 2011, define la danza de matlachines citando a Warman en 1972 al elaborar una clasificación de la danza de matlachines o matachines, definiendo esta como una derivación de las danzas de moros y cristianos. Sin embargo, menciona que en la época en la que Warman hizo esta clasificación, así como en la actualidad, las danzas de matlachines son muy distintas a las morismas. Esto Warman lo reconoce y atribuye un desarrollo diferente al llegar a España, sin la relación de estos con los moros. Posteriormente, Martínez 2011 menciona el estudio que realiza García Flores 1993 entre los grupos chichimecas del norte del país, en donde concuerda con Warman al decir que es una derivación de la danza de moros y cristianos, añadiendo una visión en la que se conecta no solo con el origen europeo, sino con su pasado prehispánico. García Flores
Engloba a los matlachines dentro de lo que se llamó conjunto de indios, a los que él prefiere llamar danzas que representan a chichimecas y que en todas sus variantes pretenden una sola intención iconográfica, representar a los legendarios antepasados. Algo que Martínez remarca como definición muy específica de la misma danza es lo siguiente: los matlachines son los indios bárbaros sometidos solo por la cruz y ahora sus defensores. La danza de matlachines se puede localizar en Aguascalientes, Zacatecas, Tlaxcala, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Es necesario mencionar que esta danza no necesariamente corresponde a los estados del territorio mexicano, pues esta danza también es localizada en otros territorios de América. En las festividades en donde se llega a danzar la danza de matlachines es el 5 de febrero, San Felipe de Jesús, 15 de agosto, Virgen de la Asunción, 27 de junio, Sagrado Corazón de Jesús, 15 de mayo, San Isidro Labrador, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, 12 de diciembre, Virgen de Guadalupe y 7 de enero, Niño de los Palomitas, al menos en Aguascalientes. Dentro de los lenguajes anteriormente definidos, encontramos los siguientes lenguajes presentes, al menos en esta contextualización de la danza. Respecto al lenguaje mímico, localizamos que en determinado momento de la danza se realiza el uso del arco, esto evocando a un gesto de cacería o en sí mismo al uso de este elemento de parafernalia. Respecto al lenguaje coreográfico, la formación de la cuadrilla es en 2 filas paralelas, en donde los matlachines realizan movimientos frente a frente, puentes, cruces, herraduras, y el bando de los viejos se mueve con libertad entre las filas de las cuadrillas. En el caso de vestuario parafernalia, durante la observación de la danzada, observamos vestuario distintivo entre los probables bandos, viejos y matlachines. Los viejos portaban sombrero y pantalón de yute, máscara con rasgos toscos y deformados, bastón, bule, otro viejo portaba vestido negro, senos falsos, peluca, velo negro y máscaras de rasgos femeninos toscos. Los otros utilizaban camisa roja, pantalón de vestir, máscara de diablo, con cuernos y deformidades. El más pequeño portaba un sombrero de paja, camisa y pantalón rojo, una máscara con rasgos humanos, pero también con deformidades. Mientras, los matlachines danzan con aguillas, bordados con grecas representativas de la agrupación, con trozos de carrizo sujetados con bolitas de bisutería, con penacho y pluma de color verde, blanco y rosa, con camisa y calcetas rojas, con sonaja y un arco de madera, guaraches de suela de cuero con varias capas de corte zacatecano o pata de gallo, tipo alpargata española. También dentro de la formación de los matlachines danzan mujeres o malinches, vestidas con vestido blanco, con grecas y estrella bordada, el pañuelo del nombre de la danza, danza los choris, al igual que todos los danzantes, y un penacho con plumas de pavo real, guarache de piel y sonaja y arco de madera. En este punto es importante mencionar que en el lugar donde observamos la danza de matlachines de Rincón de Romos, los choris de Aguascalientes, ocurría simultáneamente la danza guadalupana de San Juan del Río La Loma Querétaro, la cual sumó al análisis una comparación en los términos del marco de Jesús Jáuregui y Carlo Bonfiglioli, en el cual más significa que el código se presenta y en el cual menos no se presenta el código, y en el más o menos significa que más o menos se presenta el código, con lo cual presentamos la siguiente tabla en lo observado de la danza de matlachines, choris de los Rincón de Romos, Aguascalientes, y la danza guadalupana de San Juan del Río, La Loma, Querétaro. Presentamos parte de la cronología de lo vivido el pasado domingo 23 de noviembre en la Basílica de Guadalupe.
No. Por el sonido.
Como parte de las conclusiones, presentamos lenguajes que se vuelven posibles códigos de conquista. En cierta parte de la coreografía existió un gesto de los arcos. Actualmente este objeto de la parafernalia se ha convertido en un objeto de percusión. Sin embargo, si recurrimos a lo expresado en el lienzo del código de Tlaxcala, en el lugar Tototlán vemos imágenes donde los chichimecas usan arcos y flechas como puntas barbadas. Los chichimecas lo usan para cazar y para demostrar su esencia guerrera. Por ende, la mímesis de tensar y soltar el arco cuando un matlachín está cerca y girar, como sucedió en la cronología, evoca posiblemente esta lucha de indígena contra indígena. Entonces podríamos decir que este evento es el único momento donde ocurre una mímesis como código de la percusión de los arcos. En cuanto al vestuario y parafernalia, observamos que es el código que presenta más claridad en oposición en cuanto al observado. Por un lado tenemos a los matlachines y malinches, que tienen una uniformidad, y por otro lado los viejos, que tienen diferencias entre su indumentaria. Sin embargo, de esta forma podemos clasificar dos grupos, por un lado los matlachines y por el otro lado los viejos. Si bien es necesario mencionar que, aunque exista la distinción, no precisamente esto representa una confrontación o batalla dentro de la danza. En el posible código coreográfico mencionamos una tercera fila formada por los viejos. Dentro de esta tercera fila puede existir una interpretación de confrontación según lo observado, entre los posibles dos bandos, viejos y matlachines. Las dos filas de matlachines marcando de frente la pisada giran y los viejos manteniendo los remates. En algunos de los sones, la estructura coreográfica se rompe con la formación de los viejos o en la ausencia de movimiento de los mismos, aunque estos en el último son y en algunos anteriores también conviven con el resto de los matlachines sin ninguna distinción de movimiento. En un testimonio de Luis Paredes nos menciona lo siguiente. Ellos son los viejos de la danza, así se les llama, que simbolizan todo lo malo. Los que están en medio son los que representan la maldad, pues todos los pecados, digámoslo así, que vienen a interrumpir a nosotros. Estamos haciendo lo contrario, venerando a algún santo, porque la danza es meramente para algo religioso. A pesar de haber identificado ciertas oposiciones en los códigos que ya mencionamos, estos no son suficientes para admitir que hay una confrontación entre dos bandos, en lo observado en este caso del contexto en la Basílica de Guadalupe. Por lo tanto, no es una danza de conquista.